El paso 8 en el protocolo de atención de víctimas de agresión sexual en Virrey Solís es asegurar la anticoncepción de emergencia y el acceso a interrupción voluntaria del embarazo. De manera rutinaria se debe dar anticoncepción de emergencia en todo caso de violencia sexual que consulte durante las primeras 72 horas del caso de la agresión. Si no se tiene una prueba de embarazo en ese momento, pues se le debe solicitar, y si no se tienen los resultados, a pesar de eso, tenemos que administrar la anticoncepción de emergencia, porque ya sabemos que entre más rápido se administre va a ser mejor para la paciente. Siempre se debe administrar 1500 de levonorgestrel en dosis únicas, o sea, 2 tabletas de levonorgestrel. Eh, y hay que hacer seguimiento de esas pacientes con pruebas de embarazo para determinar si se produce un embarazo secundario a la agresión sexual. La paciente tiene derecho a interrupción voluntaria del embarazo y debe dársele esa asesoría. Si no se tiene levonorgestrel, se podrían utilizar tabletas de anticonceptivos orales combinados si tiene medicamentos de alta dosis, como medicamentos que tengan 250 microgramos de levonorgestrel y 50 de etinidestradiol, se le pueden dar 2 tabletas y repetir a las 12 horas. Y si solo se tiene cualquier tipo de anticonceptivo, así sean de bajas dosis, se le pueden dar 4 tabletas y repetirlas a las 12 horas. Después de las 72 horas y antes de 5 días, se podría colocar un dispositivo intrauterino como anticoncepción de emergencia, pero deben existir las personas preparadas para que lo coloquen en el servicio de urgencia, y se le debe decir a la paciente que ese es un método de anticoncepción de emergencia. Sin embargo, hay que seguir haciendo los controles para saber si esa paciente fue la víctima de la agresión sexual, queda en embarazo, para que tenga derecho a interrupción voluntaria del embarazo. El paso 9 es asegurar intervención terapéutica inicial en salud mental. Siempre se debe hacer una intervención que se denomina los primeros auxilios psicológicos. Esos primeros auxilios psicológicos deben ser realizados por el personal que atiende a la paciente. Si existe un personal especializado como un psicólogo, un trabajador social, se puede realizar esos primeros auxilios psicológicos por parte de ese paciente, o realizarla por parte de los médicos que atienden a esos pacientes. Hay que dar en esos primeros auxilios orientación y apoyo a la víctima en torno a su revelación sobre la agresión sexual, apoyo de inmediata y constante durante todo el proceso de conducción y todas las intervenciones que se le realicen en urgencia, promover la desculpabilización de la víctima y permitir y promover que la víctima y sus acompañantes se expresen desde las emociones y no desde la racionalidad. No se debe presionar a hablar de los hechos ocurridos. Se darán explicaciones sobre los posibles síntomas que puede tener la víctima. Se debe orientar e informar adecuadamente a la víctima y a su familia sobre sus derechos y las rutas de atención. Se debe apoyar la búsqueda de mecanismos individuales, familiares, sociales, activar estrategias y rutas de protección, y efectuar una completa valoración física y mental de acuerdo con la situación que se esté presentando en la paciente. En el paso 10 hay que planear los seguimientos requeridos por la víctima, y siempre debe hacerse un seguimiento a las 2 semanas, en la cual se debe descartar con otra prueba de embarazo si quedó embarazada o no víctima de esa agresión sexual, y las pruebas confirmatorias de las infecciones de transmisión sexual para recibir tratamiento. Entonces necesita un seguimiento a las 2 semanas, necesita un seguimiento a las 4 semanas para evaluar cómo ha sido su evolución mental, social y familiar, y se verificará la necesidad de tratamiento especializado. Se debe hacer un seguimiento a los 3 meses con un seguimiento diagnóstico para pruebas de VIH, su evolución mental, social y familiar, y se verificará la necesidad de tratamiento especializado. Siempre que la paciente salga de su atención aguda, siempre debe tener una remisión a un servicio de psicología, a un servicio de psiquiatría, como complemento de su atención inicial, a menos que la paciente tenga síntomas de emergencia de su salud mental, como síntomas de deseo de quitarse la vida o depresión intensa, en lo cual necesita una valoración aguda por parte de psicología o psiquiatría. A los 6 meses y a los 12 meses se le debe hacer un seguimiento de todas sus pruebas
diagnósticas de VIH, pruebas de embarazo y cómo ha sido su evolución mental y social. El paso 11 es el paso de remisiones. Se debe remitir a la paciente si existe una evidencia de lesiones graves que puedan afectar su vida, si necesita cirugía, si necesita una valoración especializada por ginecología o pediatría, si no se evidencia que necesite una valoración especializada aguda, se debe dar orden por consulta externa para hacer seguimiento también de ginecología, pediatría, psicología o psiquiatría. Siempre se debe reportar si es un menor de edad a las defensorías de familia y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a las comisarías de familia desde el servicio de atención de urgencias, y siempre se va a dar aviso a la parte de la justicia, principalmente a la Fiscalía o a la Policía Nacional. En el paso 13 se deben efectuar todos los procedimientos en vigilancia de salud pública, o sea, llenar todas las fichas de notificación para el reporte y seguimiento de estos pacientes. En el paso 14 se deben enviar esas pacientes a un servicio de demanda inducida para que esté la institución llamando a esas pacientes para ver si hay alguna barrera de atención o de los controles posteriores y hacer seguimiento de que esa paciente asista a esos controles posteriores. Y se debe efectuar un cierre adecuado del caso que lo debe realizar después de sus atenciones, en las cuales estemos seguros de que la paciente ha recibido toda la atención que se necesitaba, de todos los medicamentos y todos los procedimientos y remisiones especializadas a las cuales debió ser atendida. Entonces es muy importante que se establezcan los protocolos y se verifique que haya todos los insumos, que haya todo el entrenamiento del personal en cada una de nuestras sedes de urgencias, y en consulta externa que se verifique que cuando haya un caso de sospecha de violencia sexual en un adulto, en un niño, en un adolescente, sea remitido a un servicio de urgencias para una atención integral según lo rige este protocolo. Muchas gracias.